ustedes nuevamente Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Espero en Dios se encuentren bendecidos. Siempre están en mis oraciones todos los miembros del Rincón del Purgatorio y todas las personas que escuchan nuestro canal en YouTube, el Rincón del Purgatorio. Y bien, en este día comparto con ustedes fragmentos de las experiencias del purgatorio de la Beata María de Jesús Crucificado, también conocida como la Pequeña Árabe. Esta maravillosa mujer de Dios nació enero 5 del año 1846 y falleció agosto 26 del año 1878. Y la vida de esta maravillosa santa es una vida llena de dones sobrenaturales y fue una de las santas místicas por excelencia. Además tuvo otros carismas tales como la bilocación, conocimiento sobrenatural y profecía. Tuvo también los estigmas o llagas de nuestro Señor Jesucristo, hemografías y hasta padeció posesión diabólica y posesión angélica. Pues son dones muy difíciles de comprender, pero fue muy dotada por parte de nuestro Señor. También nuestro Señor le concedió la gracia de fundar el Carmelo de Belén y así comenzar trámites para el Carmelo de Nazaret en la Tierra Santa. Ella, que vivió en Francia, que apenas hablaba francés con mucha dificultad, era analfabeta. Fue la escogida por Dios para hacer grandes maravillas en su iglesia, y sin embargo era la última del convento. Era hermana conversa, era hermana de coro y batallaba por no saber leer. Hacía las tareas más humildes del convento, pero a los ojos de Dios era la más santa. Y Jesús y María se le aparecían con frecuencia, al igual que algunos otros santos, ángeles y almas del purgatorio. Ella podría decir cómo la Virgen María, el Señor ha mirado la humillación de su esclava. El poderoso ha hecho obras grandes por mí y enaltece a los humildes, como se ora en el Magnificat. Ruego a Dios que esto que vamos a escuchar pues enriquezca nuestro crecimiento espiritual y que el Señor nos bendiga para iluminarnos, especialmente a los que podamos estar viviendo en tinieblas y en sombra de muerte, para como esta gran santa nos pueda guiar por el camino de la paz. Les comparto que en una ocasión fue a visitar el santuario de la Virgen de la Guardia y pues escuchó la Santa Misa y comulgó. Y cuando iba de salida observó que había un señor con un niñito que la seguía. Y así, al ir al santuario, esto le sucedió varias veces. Uno de los días se acercó a él y le dijo: si usted me sigue para hacerme alguna proposición de matrimonio, pierde su tiempo. Yo estoy consagrada a Dios. El señor desconocido le respondió: yo sé que estás consagrada a Dios y te seguiré hasta que seas religiosa. Comprendió que ese señor era San José. Intentó entrar en las hermanas hijas de la caridad y en las clarisas, pero no fue aceptada. Y nos dice: uno de los días la patrona me había encargado pagar las facturas de la casa. Yo volvía de pagar las cuentas. Apenas descendí a la cocina, vi una mujer que detonaba mucha pobreza. Su visita me sorprendió porque yo había cerrado la puerta. Esta señora me llamó por mi nombre y me dijo: María, tengo muchos hijos que se mueren de hambre, dame algo por caridad. Respondí:
No puedo darte nada de mis patrones, pero tengo 50 francos de mi sueldo. Y me dijo, ¿y te quedarás sin nada? A lo que contesté, no te preocupes, señora, Dios nunca me falta y nunca me deja sin nada. Ella tomó el dinero con agradecimiento. Un instante después había desaparecido sin abrir la puerta y los 50 francos estaban sobre la mesa. Yo he sabido después que era la Virgen María que había querido probar mi generosidad. Y esto que nos comparte ella, pues fue cuando aún no se consagraba como religiosa. Un día quedó en éxtasis en la iglesia y tuvieron que llevarla a la casa. Ella estuvo en éxtasis 4 días y ningún médico de los que fueron a verla consiguió despertarla. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Ella manifestó que fue llevada al cielo. He visto a la Virgen María, rodeada de ángeles, y a sus costados había innumerables vírgenes. Yo me veía pequeñita, como una nada, y sin embargo sentía que todas esas almas me recibían con una gran alegría. Yo me eché a los pies de la Virgen diciéndole, Madre, ¿me quedaré aquí para siempre? Una de las vírgenes me dijo que el Señor le había encargado mostrarme el cielo, el purgatorio y el infierno. También me mostró el ejército de los mártires. Después me mostró los buenos y santos sacerdotes, tan brillantes como las vírgenes, y colocados junto a Jesús y a los apóstoles. Ella me dijo, ¿cómo ama Dios a los buenos sacerdotes? Cuando los ve celosos de su gloria y de la salvación de las almas, qué contento está, cómo los ama. Un pequeño número de ellas viene al cielo sin pasar por el purgatorio. Sobre el purgatorio declaró, he visto en el purgatorio gran número de sacerdotes, obispos y religiosas. Unas almas sufren más que si soportaran las más crueles suplicios. Otras sufren como si tuvieran una enfermedad en la tierra, pero allí no hay demonios. La Virgen María baja todos los sábados al purgatorio con una escolta de ángeles para liberar a muchas almas que suben gloriosas y felices al reino de Dios como pequeños corderos. Al ver el infierno, el purgatorio me pareció un paraíso. En el infierno hay gritos tremendos, imprecaciones y blasfemias. Una santa virgen me conducía y los demonios al verla quedaban consternados. Satanás estaba inmóvil como un clavo en presencia de esa alma. Eso le pasa también cuando ve un alma subir al cielo. Lo que más impresiona en el infierno es la vista de las almas perdidas por el vicio impuro. Ellas están rodeadas de llamas. Nuestro Señor durante este éxtasis de 4 días me pidió ayunar a pan y agua durante 1 año para expiar los pecados de gula y vestirme lo más pobremente posible para reparar los pecados de vanidad. Al comienzo de la Cuaresma del año 1865, con 19 añitos, entró para ser religiosa, finalmente, en las Hermanas de la Compasión, que dirigen una obra en favor de las sirvientas de Marsella, pero solo permaneció 2 meses porque se puso muy grave y hasta tuvieron que administrarle los últimos sacramentos. Después de salir, un sacerdote árabe, Felipe Abdón, se interesó por ella y le presentó a las hermanas de San José de la Aparición, que tenían casas en Medio Oriente. Efectivamente, en mayo de ese año fue recibida como postulante de la casa madre del barrio de la Chapelette de Marsella. Según un informe de la Madre Honorina, nos dice, una tarde la encontramos extasiada de rodillas a la puerta de la capilla. La maestra le pidió explicaciones. Más tarde ella respondió que estaba muy apenada, porque no le permitían rezar en el coro a solas, ni ayunar, ni hacer nada por el Señor. Le había pedido al buen Dios que si eso no era bueno para su alma, le hiciera salir del convento.
Entonces la Virgen María le había respondido que ella solo debía obedecer y no tener pena de nada. En el mes de enero del año 1866, la maestra la llevó a su celda para que le ayudara a hacer algunas cosas. Cuando terminaron salieron y se dirigieron al noviciado. Sor María le pidió permiso para ir al dormitorio a buscar un pañuelo. Al llegar al dormitorio, se puso de rodillas para rezar un Padre Nuestro y quedó extasiada. La maestra, al no verla llegar al noviciado, fue a visitarla y la encontró al costado de su cama de rodillas, con el rostro en tierra, la mano derecha en el pecho y la izquierda sobre el pavimento, teniendo su rosario todo recogido. El rosario y la mano estaban llenos de sangre, que había caído hasta el suelo. La maestra la sacudió y la llamó, pero todo fue inútil. Quedó inmóvil hasta el mediodía. Entonces despertó de su éxtasis, hizo la señal de la cruz y quedó asombrada al ver a la maestra a su costado. Preguntó qué hora era y si ya habían hecho la lectura del noviciado. Cuando le dijeron que ya incluso habían comido, ella dijo: «Qué bueno, madre, que usted me haya visto y ninguna otra». La maestra le hizo lavar la mano, la examinó y no encontró ninguna herida. La maestra le preguntó qué había visto en el éxtasis y ella con resistencia le explicó que había visto en el purgatorio el alma de un señor de Marsella, que sufría en ese lugar de expiación desde hacía 20 años y que desde hacía 5 años sus familiares no rezaban por él, pues creyéndolo ya en el cielo. Para entrar al cielo le faltaban 3 misas y que el sacerdote que la celebrara añadiera a cada misa 1 hora de meditación a su intención. También le dijo el alma que su hijo era sacerdote residente en Marsella y que se lo dijera. Sor María le dijo a la maestra que era preciso que se dirigiera al canónigo Olive, que conocía a esa familia, para que hiciera la gestión ante el sacerdote en cuestión. Hacía 2 meses que había tenido esta visión, pero no se atrevía a decirlo por temor a equivocarse. Sin embargo, viendo que el alma la perseguía por todos los rincones de la casa, le pidió a Dios que le hiciera conocer con una señal que esa visión no era una ilusión. Desde entonces, 3 mañanas seguidas encontró levantarse la mano derecha teñida de sangre. Eso no le bastó y fue necesario que alguien fuera testigo de ello para darle seguridad. Entonces el buen Dios permitió que la maestra fuera testigo de su éxtasis. Otro día tuvo la misma experiencia en éxtasis, estando en la capilla durante 3 horas. Esta vez la mano izquierda quedó teñida de sangre, y Dios permitió que muchas hermanas entraran en la capilla y fueran testigos de ello. Por este motivo se le prohibió ir sola a la capilla a rezar lo que antes hacía sus delicias. Se le prohibió ayunar. Le ordenaron trabajar mucho y le mandaron a la cocina, donde la habían sacado por su estado delicado de salud. Ella aceptó todo con resignación, pero fue maltratada de palabra por algunas hermanas y amenazada con despedirla si tenía nuevos éxtasis. Respondió que quería ser religiosa, si era voluntad de Dios, pero que, si no era la voluntad de Dios, ella estaría contenta. Y cuando le decían algo desagradable, ella respondía: «Que se haga la voluntad de Dios» o «Gracias, mi Dios». También se le prohibió levantarse por la noche a rezar y sentarse en su cama para rezar. La maestra continuó interrogándola de lo que había visto en su éxtasis, y ella le habló del cielo y de las muchas personas desconocidas que había visto en el cielo, pero que la maestra sí había conocido. También manifestó que la madre fundadora del convento estaba en el cielo y le había hecho ver a 2 religiosas que estaban en el purgatorio. Más adelante en su vida, Sor María siempre, a pesar de haber sufrido por los maltratos y los descuidos de sus hermanas, ella siempre se ocupaba por orar por todas ellas. Inclusive, un día nuestro Señor le dijo: «Tú me pides siempre por esa alma,
mientras que ella no hace más que ensuciar tu ropa, hablando nuestro Señor de alguien que le ofendía seguido. Y Sor María le respondió: Señor, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y así siempre oró, inclusive por Sor Alfonsa, que había salido por un tiempo del Carmelo de Pau y calumnió a la sierva de Dios. Ella rezaba por su retorno a Dios. Yo le oí en sus éxtasis interceder por su conversión. Algunos años después, esta hermana regresó al monasterio, donde hizo una buena muerte. Un día del año 1873, el Señor le pidió que rezara por la iglesia e hiciera una serie de procesiones en el jardín, de rodillas, cargada con un saco de cenizas, y ella, a pesar de las rodillas sangrantes, hizo la penitencia pedida. Otro día del mes de julio del año 1874, vio en Pau a la Madre San Hilarión, muerta el 6 de julio de ese año, que fue derecha al cielo, pasando solo por el purgatorio. Al preguntarle por qué había ido derecha al cielo, le respondió: porque jamás falté a la caridad y siempre practiqué la regla con regularidad. Compartiendo un poco más de la biografía de Sor María, en uno de los escritos decía que le escribió el padre Strate desde Belén un día 15 de octubre del año 1876, y decía: la señora d'Artigau se me apareció y me dijo: dile a mi hija que gracias, ella ha levantado el honor de la familia y quedará escrito por todos los siglos. Yo le agradezco a Dios el haberla inspirado. En la biografía Vie Merveilleuse dice: el 21 de noviembre de 1876 tuvo lugar el traslado de la comunidad del Carmelo, de la casa provincial al Carmelo definitivo de la colina de David. Monseñor nos ha permitido ir a visitar la cuna de nuestro divino Salvador. No se puede hacer la idea de la devoción y alegría de Sor María. Su salud parece renovada y fortalecida. Después partimos en procesión hacia nuestro nuevo Carmelo. A la cabeza iba el canónigo Belloni y el padre Chiron, religiosos de Betarram, que había venido de Francia acompañado a 5 de nuestras hermanas de Pau. El señor patriarca celebró la misa rodeado de 10 o 12 sacerdotes del patriarcado. Los seminaristas cantaron la misa. El custodio de Tierra Santa asistió con gran número de franciscanos. También asistieron muchas hermanas de la congregación de San José de la Aparición. Después de la primera misa, Sor María vio en visión a muchas personas liberadas del purgatorio, entre ellas a Monseñor Efrén. También se preocupó de la instalación de los padres de Betarram en Belén con sus capellanes. En 1877, Sor María se preocupó de la pobreza de algunos vecinos de Belén y pidió ayuda a sus amigos. Ante el peligro de una guerra en Oriente, hizo escribir muchos papelitos que metió en los muros alrededor del monasterio. Algunos decían así: Señor Jesús, por vuestro corazón adorable y paternal, por vuestro amor por el hombre, preserva a esta casa, y para que tu nombre sea glorificado en todos los siglos, haz que vuestro espíritu y vuestro corazón dominen sobre nosotros por siempre. Les quise compartir esto porque me parece esa oración muy bella. Puede ser una oración que podemos nosotros también orarla. Está muy fuerte y habla de cómo preservar nuestros hogares. Ella hablaba del monasterio, pero podemos aplicarlo también a nuestras casitas, ¿será? Sor María Eufrasia refiere: oí decir que todo fue hecho posible por adelantar la liberación del alma del señor de Efrén, que se le había aparecido en las llamas del purgatorio. El Señor le había dicho que saldría cuando se celebrase la primera misa en el monasterio de Belén.
y ella trató de acelerar los trabajos. En la primera misa celebrada en este Carmelo, vio a Monseñor Efrén subir al cielo. Estando en el Carmelo de Pau, vio el alma del padre de la madre Elías, muerto 40 años antes sin sacramentos. La madre Elías le dijo: no creeré si no me dices el nombre de mi padre. Al día siguiente respondió: el nombre de tu padre es Rec. Ella no podía haberlo sabido porque no conocía en absoluto a su familia. De acuerdo a sus indicaciones, se organizó una cruzada de oraciones y penitencias, y poco después en éxtasis lo vio subir al cielo. Después de la muerte del padre Bordacar, ella se quejaba al Señor de no conocer la suerte de su alma y le decía: Señor, ¿qué has hecho de mi padre Bordacar? ¿Es preciso que me haya hecho tan mala para que me lo ocultes? Así se quejó durante 4 meses. Pocos días después habló a sus hermanas en éxtasis. El que nos decía: niñas, yo os bendigo, nos dice: vosotras no rezáis por mí. Hicieron una novena de oficios de difuntos y a continuación lo vio en éxtasis subir al cielo. En el Carmelo de Belén, ella vio en el purgatorio un tío de Sor Elías. Este tío había muerto hacía 40 años. Otra vez vio a una carmelita que llevaba en el purgatorio 104 años. El mismo día de su entrada en el Carmelo fue a rezar un de profundis sobre la tumba de una joven hermana que había muerto hacía 13 años y que se la consideraba ya en el cielo. Pero la sierva de Dios dijo que estaba aún en el purgatorio. Sor María Policarpa, de la Congregación de San José de la Aparición, declara: el 25 de julio de 1866, Sor María estaba en casa y la maestra de novicias me encargó hacerle compañía. Hacia las 3 de la tarde se agarró la cabeza entre las manos. Se quedó en esa posición durante una media hora. Después, como despertando de un sueño, me preguntó qué día y qué hora era. Le respondí: ¿por qué me lo preguntas? Si me prometes guardar el secreto te lo diré. Se lo prometí, y me dijo que venía de ver en su sueño un éxtasis morir a una niña de la casa de Jerusalén y que la había visto subir derecha al cielo, y me aseguró que el primer correo que llegara traería la noticia, y así sucedió varios días después, pues una de nuestras huérfanas, hija de María, había muerto en Jerusalén el día y la hora indicadas por la sierva de Dios. También nos comparte Sor María Teresa que ella le tenía mucho amor a la Iglesia católica y tenía un gran respeto por todo lo que se refería a la Iglesia. Hizo muchos ayunos y penitencias con ocasión del Concilio Vaticano I. Veneraba mucho al Papa Pío IX. Inclusive un día la vi en éxtasis y quedé asombrada al ver el gran parecido con el Papa. Yo se lo dije y me respondió: ¿no es necesario que el hijo se parezca a su padre? Amaba también mucho al patriarca de Jerusalén y a los obispos y sacerdotes. Decía: la oración de un sacerdote me da mucha alegría porque no miro su ciencia, sino el poder de Dios que está en él. También Sor María Clemencia nos dice: al Papa le llamaba habitualmente mi padre y rezaba frecuentemente por él, haciendo por él mortificaciones. Respetaba mucho al patriarca de Jerusalén y le descubría su conciencia con mucha confianza. Rezaba mucho por los sacerdotes y pedía oraciones por ellos y por los misioneros. Nos recomendaba una gran limpieza en la iglesia, diciendo que nuestro Señor debía ser tratado con gran magnificencia. El 3 de febrero del año 1878, Sor María dijo:
He visto a la Virgen María que tenía en sus manos a nuestro amado Padre y Pontífice Pío IX. 4 días después, Pío IX moría como un gran santo. En un largo éxtasis el 17 de febrero, vio al Santo Padre Pío IX en la gloria del cielo. Sor María una vez dijo: yo aseguro delante de Dios, delante de los hombres, delante del universo entero, que yo prefiero ser despreciada y sufrir en aceite hirviente en el infierno si hace falta por Jesús, que ser la reina de todos los reinos sin Jesús. Y les comparto una oración que ella repetía durante el noviciado y decía que se la enseñó una paloma, refiriéndose al Espíritu Santo. Esta oración es para la santidad. Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, guíame. María, Madre mía, mírame. Y con Jesús, bendíceme. De todo mal, de todo engaño y de todo peligro, presérvame. Amén. Escribió un 30 de noviembre de 1870 el padre Lázaro, su confesor carmelita descalzo. Creo poder decir que Sor María de Jesús crucificado es verdaderamente un alma privilegiada. Dios ha santificado esta alma. Todas las fibras de su ser gritan a Jesús: yo te amo. Está llena de amor. Después de su profesión, nuestra novicia está siempre en éxtasis. Ayer nuestro Señor le hizo ver las almas que lo aman de verdad. Le decía: tú ves estas almas que me aman más que tú y yo, sin embargo, te amo más que a ellas. Esta mañana ella veía a Jesús que la tomaba en sus brazos y la presentaba a una multitud de personas para honrarla. Pero ella es muy humilde y desea el desprecio y el olvido de todo el mundo. Con esto finalizo unos fragmentos de la biografía de esta gran santa, Sor María de Jesús crucificado. Espero en Dios que podamos escuchar estos escritos de su vida para poder aprender y con el favor de Dios poder absorber las gracias necesarias que necesitamos nosotros también para estar en el bien con Dios, para procurar la salvación de nuestras almas. Y pues, como gran ejemplo que fue ella, procuraba siempre la salvación de las almas de todos los que la rodeaban, de su hermandad y de su familia. Que Dios nos llene el corazón de ese amor tan abundante que fluye de su corazón sacratísimo, para que de esta forma nosotros tengamos también nosotros esas fibras de amor en cada parte de nuestro ser, para saber amar, para poder orar y para poder entregarnos a Dios. Espero puedan compartir este audio para que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo en el amor a las almas del purgatorio que ella también veneraba, cuidaba y resguardaba, siempre orando por ellas, siempre preocupada por la liberación de las almas que se le manifestaban. Que nosotros también estemos siempre a la escucha y podamos estar en oración por todas ellas. Y pues bien, espero en Dios les llene de bendiciones y nuestra Madre Santísima
nos siga arropando con su manto santísimo, para que seamos embriagados de este amor santificante. Y repito, pues, que no sea solo para nuestra beneficencia, que siempre tengamos el cuidado por nuestro prójimo, por nuestra familia, por todas las personas que Dios nos presenta en el camino, así sean personas que nos lastimen, personas que nos maltratan, personas que pues nos descuidan, personas que no han sabido amarnos en el transcurso de nuestra vida. Sor María siempre mostraba un amor y oraba por estas personas que más la despreciaban con mucho amor ardiente, porque siempre estaba al cuidado de la salvación de estas almas. Y bien, pues quedó con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio. Espero seguir compartiendo con ustedes prontamente. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.